Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Madeline? ¿Qué tal, Claudia? Gusto de saludarlas. Bienvenidas. Buenas noches, Buenas noches, licenciado, licenciado. ¿Qué tal, compañeros. Loren? ¿Qué tal, Andrea? Mucho gusto de saludarlas. ¿Qué tal, Jefer? Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. ¿Qué tal, Compañeros. Manuel? ¿Qué tal, Christopher? Bienvenido. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. ¿Qué tal, Ronald? Gusto de saludarlo. De igual forma, Hugo Leonel. Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Gusto de saludarlo. Buenas noches, licenciado. ¿Y qué tal, Lilian? Buenas noches. Mucho gusto de saludarla. Buenas noches, licenciado. ¿Y qué tal, Darío? Mucho gusto. Buenas noches, licenciado Flores. ¿Qué tal, Irving? Buenas Mucho noches, gusto. Lic. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto de saludarla. ¿Qué tal, Jacqueline? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Neida? ¿Cómo está? Mucho gusto. Neida, decía yo, pero es Neida, ¿verdad? Sí, Lic, es Neida. Mucho gusto. Neida Paola, ¿verdad? Mucho gusto, Neida. ¿Qué tal, Rufino? Buenas noches. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a la exposición de esta noche y como de costumbre les presento un saludo respetuoso, muy afectuoso. Deseo que estén bien. Deseo que todos estén bien y que así permanezcamos con la gracia de Dios. Fíjense que antes de hacer la reminiscencia que usualmente concretamos evocando el contenido de la clase precedente, quiero formularles una solicitud muy enfática. Fíjense que el día lunes vamos a examinar ya el proceso de amparo, a ver las fases, la secuencia del mismo, vamos a analizar un esquema. Entonces es indefectible que ustedes tengan a la vista su constitución política, su ley de amparo y el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad que se lo solicité al inicio del curso. Entonces repito, por favor, el día lunes es menester que ustedes tengan a la mano su constitución política, su ley de amparo, exhibición personal, constitucionalidad y el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Como les repito, yo se lo solicité, pero no es difícil obtenerlo porque ahora con la virtualidad es sumamente fácil para utilizar la terminología informática, bajarlo, ¿verdad? Ustedes se sitúan en Google y ahí hacen la ubicación del acuerdo 1-2013 de la 1-2013 de la Corte, que es un normativo muy importante. Repito, el día lunes ya vamos a analizar la secuencia del amparo desde el punto de vista procesal y es menester para ese efecto tener a la mano su constitución, su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad y el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, hacemos como de costumbre que concurran para la procedencia del amparo. Y yo les dije que es indefectible que exista un nexo de autoridad. Un ente ejerce la autoridad y una persona que recibe el influjo de esa autoridad. La autoridad, le señalé que usualmente se ubica en el poder público, ¿verdad? Pero la autoridad no solo la ejerce el Estado, sino también la ejercen entidades privadas, como lo señalan los artículos 9 y 10 de la ley de amparo. Es indefectible, pues, que haya un nexo de autoridad y dos sujetos, quien ejerce la autoridad y quien la recibe.
Pero hay un suceso que es el que demarca la posibilidad de interponer el amparo, y es el hecho de que la autoridad rebase los límites de la ley y abuse y caiga en arbitrariedad. Esa conducta de extralimitación, de abuso, de irrespeto a la ley, se llama acto reclamado. Luego le trasladé una definición de amparo que es muy importante. Yo les he señalado que, pues, obviamente la mnemotecnia, la memoria es algo básico en el aprendizaje, pero que no es menester utilizarla con plenitud porque tenemos otras facultades intelectivas como la asociación, que es muy importante. Pero recalqué en esta definición porque les señalé que fue formulada por don Edmundo Vázquez Martínez, que ha sido uno de los personajes más ilustres del ámbito jurídico guatemalteco, y les traje a cuenta que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Corte de Constitucionalidad, y fue nuestro rector. Es un rector muy, muy especial, muy respetable, ¿verdad? Un hombre muy culto. Entonces él dijo que el amparo es un proceso de rango constitucional, especial por razón jurídico-material, que tiene la pretensión de mantener un derecho fundamental o restablecer cuando el mismo ha sido conculcado. A partir de la formulación de esa definición, examinamos cada uno de las características que se derivan de la misma. Dije yo que es un proceso de rango constitucional. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque está contenido en la Constitución y hay una ley especial que lo regula, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Hasta la saciedad he señalado que hay 4 leyes constitucionales. Cuando se emitió la Constitución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, se emitieron 4 leyes más: la Ley de Orden Público, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, y la que nos atañe en este momento, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. De conformidad con la pirámide de Kelsen, estas leyes están en la parte más alta de la estructura jurídica de cada país: la Constitución y las leyes constitucionales. Ninguna ley ordinaria puede prevalecer sobre estas leyes, porque entonces está irrespetando la Constitución. Entonces, por eso decimos que el amparo es de rango constitucional. Es especial por razón jurídica. Es decir, que el amparo solo puede promoverse cuando se han agotado las instancias ordinarias. Y yo les señalé un ejemplo de un proceso de cobro de rentas atrasadas y de desocupación de un inmueble derivado de un contrato de arrendamiento. Yo no puedo promover un amparo para que me paguen las rentas, ¿verdad? Porque eso está determinado, legislado, regulado por la ley ordinaria, salvo que haya un irrespeto a la Constitución. Por ejemplo, si no le notifican al demandado, estamos violando el artículo 13, porque toda persona, para ser condenada, previamente debe ser citada, oída y vencida en juicio. Entonces, si no le notifican, el proceso no puede desarrollarse. Y si el proceso continúa sin la notificación, hay un irrespeto. Ahí sí puede y debe promoverse el amparo. La tercera característica es que el amparo es político, porque está vinculado al ejercicio del poder, el poder público o el poder privado, porque dijimos que de conformidad con los artículos 9 y 10 de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, el poder puede ser ejercido también por instituciones privadas. Luego dijimos que el amparo tiene 2 funciones, ya lo habíamos señalado hasta la saciedad. En primer lugar, tiene un efecto previsor para evitar que se vulnere la ley cuando hay una amenaza, ¿verdad?, que se vulnere la Constitución, y restaurador cuando
el respeto a la Constitución ya se ha producido. Además dijimos, el amparo de conformidad con el artículo 8º de la ley es de naturaleza amplia, ¿verdad? Puede promoverse en cualquier disciplina. Yo les dije que en el ámbito penal, en el ámbito procesal penal, en el ámbito civil, en el ámbito notarial, en el ámbito administrativo, en el ámbito agrario, etc. No hay restricciones para el amparo y consecuentemente por eso afirmamos que es amplio. Y luego dijimos que hay ciertos principios que informan al amparo. El primero de ellos es el principio de iniciativa o instancia de parte. El amparo solo puede promoverse por el interesado. Es decir, si a una persona le lesionan un derecho, es esa persona quien tiene que promoverlo. Yo no puedo decir, te violaron un derecho, yo voy a promover un amparo para que te restituyan el derecho. No, se necesita la iniciativa de parte. Es el interesado quien debe promoverlo. Ya después, de conformidad con el artículo 6º, definitivamente todas las resoluciones se dictan oficiosamente. Luego dije que el amparo se sustenta en un agravio, en una lesión que se produce en contra de una persona, una lesión que puede ser en el ámbito patrimonial o en el ámbito personal, ¿verdad? Y luego señalé que hay un principio de prosecución procesal que lo vamos a abordar también esta noche. El amparo es un proceso, es una secuencia de fases, de etapas, ¿verdad? Que se inician con una demanda, con las audiencias que son 2, luego el periodo de prueba por 8 días, la segunda audiencia, la sentencia y la promoción de la apelación en el caso del amparo instancial. Entonces, es un principio de prosecución procesal, está conformado por una serie de etapas. Las últimas 2 características son el principio de relatividad de la sentencia. La sentencia solo tutela a quien promovió el amparo, no es un efecto erga omnes, no es un efecto para la colectividad. Y luego, el artículo 19 regula el principio de definitividad que impone que para acudir al amparo, para instarlo, para promoverlo, es menester agotar de manera previa todas las fases ordinarias, como lo vamos a realizar el día de hoy. Así es que les presento seguidamente. Licenciado, perdone, fíjese que a Melissa ya me menciona que lo escucha entrecortado. Pero va a ser señal de internet propiamente de ella. Voy a verlo. Melissa y alguien más me manifiestan a través de doña Sonia que me escuchan entrecortado. Pues estoy supuestamente con el micrófono abierto. No sé si sea una situación. ¿Usted también me escucha entrecortado? ¿Y ahora? Yo lo escucho muy bien. Sí, somos varios. No le escucha bien. Yo sí le escucho bien, licenciado. Yo sí le escucho bien, licenciado. Se escucha bien, licenciado. Yo también lo escucho, sí, yo también. Yo lo escucho bien. Sí, son 5 personas las que, bueno, espero que las... ¿Perdón? Ha de ser un asunto de señal, ¿verdad? Disculpe, fíjese que yo igual entre ratos le escucho su clase entrecortada. Pues no sé qué pueda hacer, fíjense que creo que es un asunto de señal, pero voy a tratar de superarlo. ¿Me oyen bien en este momento? Sí, licenciado. Sí, licenciado, todo bien. Muchas gracias. Les voy a presentar el temario de esta noche, luego de la exposición inicial, que era una reminiscencia de lo que hablamos el día lunes. Vamos a hablar ahora de la naturaleza jurídica del amparo. Ya en oportunidades precedentes les he expuesto
que cuando hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, estamos aludiendo a su esencia, a los elementos que permiten diferenciarla de otras instituciones. Entonces, fíjense que hay una discusión muy profusa, pero está zanjada, ¿verdad? Hay una discusión, repito, en torno a la naturaleza jurídica del amparo. Fíjense que hay varias posiciones, pero yo les estoy trayendo a cuenta las más conocidas. Fíjense que aquí en el número 2 les señalo un error que se comete con suma frecuencia al aludir a la naturaleza jurídica del amparo. Se le identifica como un recurso, y de seguro que ustedes han escuchado que hasta algunos funcionarios, al referirse al amparo, lo definen como un recurso. Voy a interponer un recurso de amparo, o promovieron un recurso de amparo. Recientemente, con estos conflictos electorales, pues ahí se aludía particularmente en un noticiario a la promoción de un recurso de amparo. Y fíjense que el amparo no es un recurso. El amparo no es un recurso. Ustedes ya estudiaron teoría del proceso, y cuando lo hicieron, estudiaron lo que es un recurso. Fíjense que un recurso expuesto de manera muy sencilla es una impugnación mediante la cual se conduce una inconformidad de una de las partes que intervienen en el proceso. Utilicemos otra vez el ejemplo de un juicio de desocupación y de cobro de rentas atrasadas. Yo di en arrendamiento una casa y el inquilino se comprometió a pagarme una renta mensual, pero hace 10 meses que no paga. Entonces yo inicié el proceso para que él desocupe el inmueble y me pague los 10 meses que me debe, que son 20,000 quetzales. Bueno, pues se dicta la sentencia, y en la sentencia, en efecto, ordenan la desocupación, pero no lo condenan al pago de los 10 meses que me debe, sino al pago de 5 meses. Entonces yo estoy inconforme y promuevo un recurso de apelación o alzada. Lo planteo contra la sentencia de primer grado y el recurso lo va a conocer un tribunal superior, que es una sala. Entonces, la sala revisa la sentencia de primer grado. Y la sala puede decir, no, la sentencia está correctamente dictada y la ratifico. O puede decir, está incorrectamente dictada y la modifico. No son 5, sino son 10 meses los que debe. Entonces, adviertan que en el recurso se conoce el asunto que se planteó en primera instancia, el asunto del arrendamiento, el asunto del cobro de las rentas. Mi inconformidad con la sentencia la conoce la sala de la Corte de Apelaciones y resuelve, ¿verdad?, dándome la razón o confirmando el pronunciamiento del juez. Pero lo que se está conociendo es el mismo asunto. Ese es un recurso. El recurso es un medio mediante el cual yo conduzco mi inconformidad y planteo una impugnación. Digo, no, yo no estoy de acuerdo con la sentencia que profirió el juez de primera instancia. Eso es un recurso. Pero el amparo no es un recurso. Porque cuando yo promuevo el amparo, no estoy pidiendo que revisen la sentencia que se dictó en primer grado, sino que yo estoy manifestando mi inconformidad porque se violó un derecho constitucional. Por ejemplo, lo que yo les señalaba hace unos minutos, no se me notificó. Entonces yo no me puedo defender porque no estaba enterado que me estaban demandando, ¿verdad? Y no puede concretarse el paradigma constitucional que señala que para ser condenado debo ser previamente citado, oído y vencido en juicio. Entonces lo que yo estoy discutiendo
no es el asunto de las rentas, ni el asunto de la desocupación, porque eso le concierne a la jurisdicción ordinaria. Yo estoy señalando que me afectaron un derecho, el derecho relacionado con que se omitió una notificación y yo no puedo participar en el proceso, me están vedando la posibilidad de promover mis argumentos. Entonces adviertan ustedes que el amparo no es un recurso. El amparo no es un recurso. El amparo, como vamos a ver, es un proceso. En el recurso se plantea, repito, reitero y enfatizo, una inconformidad sobre un asunto que se está ventilando en la jurisdicción ordinaria. En el amparo lo que se discute, lo que se promueve, lo que se pretende resolver es la conculcación de un derecho constitucional, en este caso, el derecho de audiencia. Entonces, definitivamente, no es un recurso. Fíjense que también se relaciona que el amparo es una acción. Algunos le llaman recurso de amparo y otros le llaman acción de amparo. Pero también eso es un error. ¿Se recuerdan qué es el derecho de acción? Que lo estudiaron también en teoría del proceso. Les pregunto, ¿recuerdan qué es la acción? Ahí lo estoy señalando en el número 3. No lo recuerdan, porque si no se los recuerdo yo. Bueno, les pregunto, ¿recuerdan ustedes qué es el derecho de acción? Por favor, Nick, recuérdenlo. Muchas gracias, muy amable. Fíjense que la acción es un derecho constitucional que asiste a todos los ciudadanos y que consiste en la posibilidad de que acudamos a un tribunal, que promovamos la ejecución de un derecho, tengamos o no tengamos razón. El simple hecho de acudir a los tribunales, ese es el derecho de acción. Es un derecho que asiste a todos los ciudadanos. Es el principio de un proceso, pero no es el proceso en sí. La simple facultad que tenemos los ciudadanos de acudir ante un tribunal y pedirle, mire, conozcan una pretensión, ese señor no me ha pagado las rentas, eso es el derecho de acción. Tengamos o no tengamos razón, el derecho de acción constitucional nos faculta para acudir a un tribunal. Entonces, el amparo no es una acción. El amparo se inicia con una acción, como se inicia cualquier proceso, un proceso penal, un proceso civil, un proceso administrativo, un proceso de cualquier índole se inicia con la acción, que es la conducta de una persona de acudir a los tribunales y pedir que actúe en su pretensión. Ese es el derecho de acción, pero el derecho de acción no es el proceso en sí, es el génesis del proceso, es el punto de partida del proceso. Entonces el amparo no es una acción y no debemos señalar que el amparo es una acción. Entonces ya les señalé que no es un recurso, pero tampoco es una acción. Es el génesis, el punto de partida del amparo y de cualquier proceso, porque repito, la acción es la facultad que tiene todo ciudadano para pedir la intervención de un tribunal. Entonces, ¿qué es el amparo? Si no es un recurso, ni es una acción, ¿dónde lo situamos? Aquí está la respuesta. Fíjense que el amparo es un proceso. Esto también lo estudiaron ustedes en teoría del proceso, pero lo vamos a recordar ahora. La palabra proceso, aquí se los consigné, deviene del latín, como la mayor parte de vocablos, de términos y de palabras que utilizamos en el derecho occidental, procede del latín porque el derecho occidental está situado en un vínculo directo con el derecho romano, particularmente con el derecho romano clásico. Entonces, la palabra procedo quiere decir avanzar. Y aquí le situé yo una opinión de Carneluti, que era un procesalista italiano, ¿verdad?, que refiere que el proceso jurisdiccional
ustedes lo estudiaron, es el conjunto de actos que se realiza para la solución de un litigio. Vuelvo con el ejemplo de el proceso de desocupación y de rentas atrasadas. Entonces, para resolver ese litigio, yo le estoy cobrando a mi inquilino no me quiere pagar, entonces hay que instar un proceso. El proceso es un conjunto de actos que permiten solventar un problema, que permiten solventar un litigio. Una sucesión de etapas, una sucesión de actos. Y como lo vamos a ver el lunes, el amparo es un proceso. Se inicia planteando una demanda. Corren una audiencia a la autoridad impugnada. La autoridad impugnada tiene que remitir los antecedentes o un informe circunstanciado, si no se otorga el amparo provisional. Luego se abre a prueba por 8 días. Se puede relevar la prueba. Si se abre a prueba, hay una segunda audiencia en donde las partes discuten lo relacionado con los medios de convicción que se han promovido. Luego puede existir, antes de dictar sentencia, una vista pública para discutir lo relacionado con la prueba y luego se dicta la sentencia. Si es un amparo uninstancial, solo caben los recursos de aclaración y ampliación, y si no, si es un amparo biinstancial, cabe la apelación. Esto se los voy a explicar detenidamente el lunes, lo vamos a ver etapa por etapa, pero yo en ese momento me adelanté para señalar las diversas etapas que conforman el amparo, para señalar con todo énfasis que el amparo es un proceso. Entonces, vuelvo a repetir, fíjense que no es un recurso, porque ya les dije que el recurso forma parte de un proceso ordinario, ¿verdad?, que se plantea ante un tribunal superior la revisión de una resolución que se emitió, discutiendo, en el caso que les ejemplifiqué, las rentas y la desocupación. No, el amparo sirve para evitar que se conculque un derecho o para restaurarlo cuando ya se vulneró. Tampoco es una acción, es incorrecto hablar de acción de amparo, porque la acción es un derecho constitucional que posibilita el inicio de un proceso, de cualquier proceso. Es la facultad que tiene un ciudadano de acudir ante los tribunales. Entonces, ¿qué es? Es un proceso. Es una sucesión de etapas porque hay una demanda, hay un periodo de prueba, hay una posibilidad de relevo de la prueba, hay también una sentencia que puede solicitarse que se aclare o que se amplíe, y si es un amparo instancial habrá una apelación. Entonces, en conclusión, con la primera etapa de esta exposición, debo señalarles que el amparo es un proceso, es un proceso. Ahora veamos las condiciones de viabilidad del amparo. Para eso les pido que tengan a mano su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, por favor. Fíjense que las condiciones de viabilidad son aquellas circunstancias que deben observarse, deben cumplirse para que el amparo proceda, ¿verdad? Se les llama condiciones de viabilidad o condiciones de procedibilidad. Son situaciones básicas, requisitos que deben cumplirse, porque si no el Tribunal Constitucional no le da trámite al amparo. Por más amplio que sea el sentido que fundamenta la promoción de un amparo, si no se cumplen con estas condiciones, el amparo no procede. ¿Cuáles son las condiciones de procedibilidad del amparo? La primera es la condición temporal. Yo les pido por favor que vean el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Ya tienen a la vista el artículo 20. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, Leamos. licenciado. Dice, plazo para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse
dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por éste el hecho que a su juicio le perjudica. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueve en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Sin embargo, durante el proceso electoral, y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Bueno, si a mí me notifican una resolución en donde se viola un derecho fundamental que me asiste, entonces yo ya conozco que me están violando un derecho y tengo, de conformidad con el artículo 20, 30 días para promover el amparo. Si me paso, el amparo ya no procede. Si yo lo promuevo a los 31 días o a los 32 o a los 33, ya no. Es justo a los 30 días. Fíjense que para dicho efecto es menester tener en cuenta lo que regula el artículo 5, que les pido que regresen unas 2 páginas para que vean los principios procesales relacionados con el plazo. La del literal A, todos los días y horas son hábiles para promover el amparo. Entonces son 30 días, literalmente son 30 días. La Corte de Constitucionalidad no cierra, ¿verdad? Hay una ventanilla especial que hace turnos y ahí se pueden ir a promover los amparos. Si se trata de un amparo ante el organismo judicial investido de las facultades de un tribunal constitucional, hay tribunales de turno y ahí lo vamos a presentar. El plazo es improrrogable, por eso se dice que es un plazo fatal, como se lo señalé al final, porque una vez transcurridos los 30 días, yo ya no puedo promover el amparo. Y ahora que estamos viviendo una etapa electoral y postelectoral, hay que advertir que aquí el plazo se reduce, porque dice, sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Si yo advierto que hay una irregularidad, una falencia que impone que haya una violación de un derecho vinculado con el sufragio, ¿verdad? Entonces se puede promover un amparo, pero el amparo ya no tiene 30 días, sino solo 5 días, por la particularidad de que se refiere a un periodo dentro del cual se ejercitan derechos fundamentales, como es el derecho del sufragio, ¿verdad? Entonces, primero, la primera condición de viabilidad es la temporal o cronológica. 30 días para promover el amparo en cualquier caso, ¿verdad? Teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 5 literal A, todos los días y horas son hábiles y no pueden decirme que la Corte de Constitucionalidad no aceptó la presentación de un amparo porque estaba cerrada, ¿no? Hay una ventanilla especial, está abierta en la noche. Hay compañeros que trabajan allí y que hacen turnos. Esa es la condición temporal o cronológica. Luego tenemos la condición de legitimidad en la autoridad reclamada y en el reclamante. Fíjense que se habla de legitimación pasiva y legitimación activa. ¿Quién ostenta la legitimación pasiva? Vean por favor el artículo 9 y el 10, ¿verdad? Que ya platicamos de ellos en oportunidad anterior. Abran su ley y consulten el artículo 9 y el artículo 10. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Dice el artículo 9, sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas,
las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra las entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por la ley, tales como los partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Y el artículo 10 dice, procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Entonces, la legitimación pasiva la ostenta la autoridad que viola un derecho, que puede ser una entidad de derecho público, ¿verdad? Puede ser el Congreso, puede ser el Ejecutivo a través de un ministerio, de un viceministerio, de una dirección, o puede ser el organismo judicial, ¿verdad? Si yo no estoy de acuerdo con que no me hayan notificado, promuevo un amparo. Entonces, la legitimación pasiva reside en la autoridad impugnada, la autoridad que ha violado el derecho y ha lesionado los derechos fundamentales de un ciudadano. Y la legitimación activa la ostentan las personas que están afectadas, ¿verdad? A quien se le afecta un derecho, ostenta la legitimación activa. Son las personas receptoras del agravio, les puse yo ahí. Y hace unos minutos les señalé que solo la persona, cuando hablamos de la relatividad de la sentencia, solo la persona que promueve un amparo es la que recibe la tutela. Pero fíjense que hay una circunstancia que debo hacerles referencia. Es el artículo 25. Por favor, véanlo. El artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿Ya lo tienen a la mano? Sí, licenciado. Vean lo que dice ahí. Legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación pasiva para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados. El Procurador de los Derechos Humanos tiene que velar, tiene que tutelar los derechos humanos de la población. Entonces, en muchas oportunidades, los agraviados no pueden promover el amparo por diversas circunstancias, entonces lo promueve el procurador en defensa de lo que se llaman intereses difusos, que son los intereses de la población. Y de igual forma, el Ministerio Público puede promover amparos, aunque no sean ellos los directamente lesionados. Por ejemplo, si el doctor Córdoba, que es el procurador de derechos humanos del país, él no sufrió ningún agravio, ¿verdad? Pero puede promover un amparo, ¿verdad? Cerraron una escuela en una aldea o en varios sectores de Alta Verapaz. O sea, a él no lo están afectando personalmente, ni a sus hijos, ni a su familia. Pero él, en defensa de los derechos humanos, del derecho a la educación, puede promover un amparo. Y lo mismo tendría que hacer el Ministerio Público. Esa es una excepción de la legitimación activa. En términos de generalidad, el amparo solo puede ser promovido por las personas afectadas, pero en el caso de los intereses colectivos, cuando se afecta intereses generales, entonces puede ser el Procurador de los Derechos Humanos o puede ser el Ministerio Público. ¿Quiénes son las partes en el proceso de amparo? Aquí les pido que consultemos los artículos 7, 8 y 9 del Acuerdo 1-2013. No sé si ustedes tienen ese acuerdo, yo se lo solicité al principio, pero ya no insistí con ellos. Regularmente el acuerdo está adjunto a la ley de amparo, pero puede ser que no sea así. Yo les repito y se los voy a reiterar al finalizar de la clase, que va a ser en unos minutos,
que para el lunes sí les pido que lo tengan a la vista, el Acuerdo 1-2013. Fíjense que el artículo 7 de el Acuerdo 1-2013 dice calidad de partes. Para los casos de amparo, ¿sí tienen el acuerdo o no lo tienen? Sí, licenciado. Ah, sí lo tienen. Sí, licenciado. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quienes no lo tengan hay que conseguirlo, dice el artículo 7. Calidad de partes. Para los casos de amparo, poseen la calidad de partes el solicitante, la autoridad denunciada, que ya expusimos que ellos sustentan la legitimación pasiva y la legitimación activa. Pero también hay terceros interesados. Los terceros interesados, las personas que por alguna razón resultan afectadas por una decisión, aunque no sean directamente los agraviados, ¿verdad? Y el Ministerio Público por medio de la Fiscalía correspondiente. En todos los procesos de amparo, siempre hay que notificarle al Ministerio Público a través de la Fiscalía que corresponda, según la naturaleza del asunto. Entonces, esas son las partes, están reguladas en el artículo 7, pero en el artículo 8 nos explican qué son los terceros interesados. Dice, la intervención de una persona como tercero interesado dentro del trámite de un amparo debe ser establecida por el Tribunal de Amparo, de oficio o a petición de parte, con base en la calificación de las circunstancias. En la resolución respectiva, el tribunal deberá determinar con identificación precisa a quién o a quienes vincula como terceros interesados. Es decir, es el tribunal, la corte, digamos, quien advierte. Este es un asunto que le concierne a muchas personas. Por ejemplo, imagínense que en un momento dado se alterara la estructura de los programas de estudio, el currículum nacional base. Entonces hay un grupo de alumnos que lo plantean, pero como eso afecta a todos los alumnos del país, pues les dan audiencia a los interesados, por ejemplo, a los que se van a graduar, ¿verdad? Para que no resulten perjudicados. Y el artículo 9 dice representante común. Cuando sean varios los solicitantes en una misma acción, deberán designarse a las personas que lo representan en el trámite de la garantía constitucional a solicitud de parte o de oficio. Vean que la propia ley comete el error, dice representante común, cuando sean varios los solicitantes en una misma acción, ahí debió decir en un mismo proceso. Es el vicio que yo les acabo de señalar. Y luego, para concluir, ya hablamos de la condición cronológica, de la legitimación de parte, y ahora vamos a hablar de la condición de definitividad, que yo les pido que vean el artículo 19. El artículo 19 dice, conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventila adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Es decir, para promover el amparo, no debe haber ninguna diligencia o trámite pendiente en la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, no me dieron audiencia, entonces yo impugno, promuevo el recurso respectivo, pero la sala no resuelve a mi favor, entonces ya no tengo ningún recurso ni ninguna diligencia que tramitar o promover, entonces promuevo el amparo. Porque si no, me rechazan el amparo y me dicen, mire, usted está promoviendo el amparo, pero no agotó los recursos, ¿verdad? Entonces no puede promover el amparo. Para que el amparo sea viable, por eso se llaman condiciones de viabilidad, deben interponerse dentro del tiempo señalado en la ley, en el artículo 20, debe atenderse lo relativo a la legitimación pasiva y legitimación activa, y finalmente deben agotarse todos los trámites, diligencias, recursos, procedimientos que correspondan dentro de la jurisdicción ordinaria. Bueno, doy por concluida la clase de esta noche y les reitero el petitorio que les formulé al principio. El día lunes
Vamos a examinar ya el proceso, les voy a presentar un esquema en donde están las fases del proceso y vamos a hacer una exposición que impone la consulta, lógicamente, de la Constitución Política, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y del Acuerdo 1-2013, que les ruego, les solicito, les pido que lo tengan a la vista el día lunes para agotar el trámite de el examen de la secuencia procesal del proceso de amparo. En tanto que eso ocurre, les deseo que tengan muy buena noche, que descansen y los veo, aunque sea por esta vía digital, el próximo lunes. En tanto que eso ocurre, les presento mis saludos, buenas noches, que descansen. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Feliz noche, compañeros. Buenas noches, compañeros.